le puse a la plática el tema de una total dicotomía. Me pareció interesante manejarlo así porque nosotros como pediatras debemos de entender, y el público en general y nuestros pacientes, que nosotros estamos para atender niños y que es una especialidad maravillosa, que tenemos la habilidad de poder saber qué está pasando con niños que no nos dicen qué sienten, que no nos dicen qué tienen, y pues nadie más que ustedes saben el diario vivir de un pediatra, que es extraordinariamente lindo en el poder hacer diagnóstico de muchas cosas. Y lo quise dividir en dos porque yo creo que son dos dicotomías muy importantes. Una es la tos crónica, diagnóstico y su manejo. O sea, vamos a aprender a ver qué quiere decir tos crónica. Tal vez ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué se va a decir de tos crónica? Tos crónica simplemente es toser, y no, es una definición ya muy bien establecida. Y queremos hacer la diferencia en la tos crónica del niño y la tos crónica del adulto, y por qué se maneja de una manera en el niño y por qué otra, y se van a dar cuenta ustedes de que hay grandes diferencias en una y la otra. Y en la otra, el otro tema que lo vamos a tocar, que no podemos dejarlo de lado por lo que estamos viviendo, la respuesta inmunológica al SARS-CoV-2, como una dicotomía también, ¿verdad? Entonces, creemos que va a ser interesante para ustedes, y vamos a empezar de lo sencillo, y vamos a ir profundizando en el tema. ¿Qué es tos? Esa es una pregunta por un estudiante de medicina que la hemos hecho nosotros, nos la hicieron a nosotros cuando éramos estudiantes. Arco reflejo, ¿verdad? Como todos sabemos, de un estímulo irritativo, producido de un estímulo irritativo, y se produce un flujo alto de gas a presiones torácicas adecuadas que logran la remoción del moco. La finalidad total es mover ese moco que está de alguna manera alterando la irritabilidad de la vía aérea, en la vía aérea superior, media o inferior. La tos es inefectiva cuando estos músculos respiratorios son débiles o el moco se pega a las paredes de la vía aérea, y ustedes más que nadie saben de qué patología nos referimos. Y esta diapositiva me pareció interesante, es una foto de colección de la Universidad de Edimburgo en su revista de microbiología. Es una foto interesantísima porque se relaciona mucho con lo que estamos viviendo ahorita. Vean ustedes el spreading de la saliva en el momento de la tos, y desde esas épocas, estamos hablando de los años 50, ya se tenía la importancia de la migración de los virus y de las bacterias hacia con una facilidad de contagio. Un factor importante entonces de diseminar la infección, y un síntoma común de consulta médica. Y por supuesto, si es una consulta médica, esto implica gastos médicos tanto a nivel privado como a nivel institucional de cada uno de los países. Vean ustedes esta diapositiva. Vamos a empezar a trabajar algunos temas de lo que es tos y lo que se ha estudiado por gente muy metida en el tema de tos crónica. Vean ustedes en este diagrama, vemos la primera columna que habla sobre en 353.500 pacientes que nunca tuvieron tos, es el número mayoritario. Una vez, eso es haciendo una encuesta en toda la población, una vez al mes se presentó la tos con alguna frecuencia y con mayor severidad, y vean ustedes, una vez al mes o una vez a la semana, una vez al mes, una vez al día o más veces tosiendo durante el día. O sea, pero el mayor número está en el porcentaje de nunca tos, y el otro es una vez al mes. En población general, aquí no estamos haciendo ninguna diferencia entre adultos y niños. Y vean ustedes, empiezan a aparecer estudios muy interesantes de gente que ustedes han tenido la oportunidad de conocer. El doctor Bruce Rubin, que ha sido profesor nuestro en los últimos tal vez 15 años, él está en Virginia, en la Universidad de Virginia, hace un estudio observacional en donde de 433 niños dentro de las edades de 6 a 3 años y medio, con tos segmentaria de infección de la vía aérea superior, que es lo que comúnmente vemos y que estábamos viendo antes de la pandemia, porque como todos nos hemos dado cuenta, el volumen de enfermedad respiratoria ha disminuido en función del estar confinados todos los niños. Entonces estamos viendo una gran cantidad de tos en función de la infección de la vía aérea superior, y a estos niños se les pasa, a los padres de los niños se les pasa una encuesta, y la alteración, y qué es lo que se buscaba perseguir, cuál era el impacto de la calidad del sueño y cómo lograr un tratamiento adecuado en estos niños. Y vean ustedes,
el 88% de los niños y el 72% de los padres. No solo los niños sufren del fenómeno de tos en la noche, sino que los padres, a la par de los niños, sufren. El colegio y las actividades deportivas se vieron afectadas entre el 61 y el 76% de los niños respectivamente. O sea que solo el fenómeno de tos causa un impacto tremendo en la vida diaria del paciente, eso todos lo conocemos, pero esto nos pone estadísticamente los pies sobre la tierra de qué tan grande el impacto es. Ahorita no estamos viviendo esa patología, estamos recientemente ya recibiendo en los consultorios una carga de pacientes con el fenómeno respiratorio. Creo que es por lo que estamos viendo en cada uno de nuestros países, que el paciente está teniendo un poquito más de soltura y de relación social. Los síntomas, este es un tema interesante, el síndrome de tos de la vía aérea superior. Lo traigo porque se ha confundido mucho este tema en niños y en adultos, y hemos tenido nosotros como pediatras la imagen del paciente adulto, qué es lo que sucede en el adulto, lo que el internista está haciendo, y después se refleja mucho la patología, se estudia en el paciente en la infancia, y este es un tema que se debe separar totalmente. O sea, el goteo nasal posterior, solo para que se recuerden de él, en la tos causada por el goteo nasal posterior existe, pero como lo vamos a ver, es mucho más frecuente que se vea no en el paciente pediátrico, sino que en el paciente adulto. Y entonces con la evolución de las imágenes hemos decidido hacerle tomografía a todos estos niños, y yo creo que estamos cometiendo grandes errores. No es útil hacer el diagnóstico de fenómenos de goteo nasal posterior con una tomografía de senos nasales en niños o en adultos. O sea, la recomendación es tal vez no hacer tomografías en estos casos, no pasar a esa etapa de hacer tomografías, sino que una historia, una evaluación clínica adecuada nos va a permitir hacer un diagnóstico adecuado. Pueden encontrarse, miren ustedes, lo interesante de estar haciendo tomografías de senos nasales, y tal vez aquí lo importante es como no hacer más exámenes de los que realmente necesitamos. Pueden encontrarse radiografías anormales de senos en más del 82% de los niños asintomáticos. Esto es un estudio hecho ya hace varios años por el doctor Giovanni Rossi, también conocido a todos ustedes, en Italia. El doctor Rossi hace un estudio en el cual encuentra 82% de las radiografías anormales, 82% de los niños son asintomáticos. Entonces es interesante este dato. Y el otro dato es, el TAC de senos anormales han sido reportadas en 66% de niños con tos crónica. Vean ustedes, entonces lo interesante, TAC de senos anormales reportadas en 66% de niños con tos crónica, pero también un 50% de niños normales tienen tomografías de senos paranasales anormales. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vale la pena hacerlo? Probablemente no. La conclusión es que probablemente no, o seguramente no, porque estamos envolviendo a un paciente en una tomografía. La radiación podría ser discutible de la tomografía, el gasto es una cosa importante de tomar en cuenta, y tal vez el abordaje debe ser puramente clínico, y cuando se sospeche una evolución patológica de un paciente que tiene ya un goteo nasal crónico, que se ha tratado y no se mejora, etcétera, a ese paciente probablemente sí se le va a hacer la tomografía, porque como comprobamos no nos da mucho valor. Tos crónica en niños también, entonces, para poder ir haciendo el desarrollo de la tos crónica en niños y después pasarnos a la parte del adulto, ¿cuál es el concepto? Debe durar más de 4 semanas. Esto vuelve difícil la comparación entre estudios en niños y adultos, porque en qué momento también, cuál es el parámetro para adultos, 4 o 6 semanas también, ¿por qué es tan importante la diferencia en la definición entre adultos y niños? Y esa es la razón, la tenemos ahí abajo, y esta diapositiva me gusta mucho porque nos pone en el contexto de qué es lo que somos nosotros los pediatras. Los niños no son adultos pequeños, y ese es un paradigma que siempre lo debemos de tener en mente. O sea, nosotros vemos niños, y los niños no son los adultos pequeños que se debería de ver. Y aquí aparece
si alguien está interesado en los diferentes artículos que hemos revisado para la charla, la evolución la evolución de los pacientes con tos crónica, el doctor de Julie Marchant, esta es doctora en Australia, perteneciente a un grupo muy importante que vamos a ir mencionando con la doctora Ann Chang en el diagnóstico. Ahí aparece también la doctora Ann Chang, como pueden ver ustedes, también muy importante para el manejo de lo que se llama bronquitis bacteriana prolongada. También en el editorial en respuesta al artículo el doctor Bruce Rubin hace un análisis en el editorial de la revista de la revista Tórax, y entonces él al final del editorial hace una interesante acotación diciendo que los pediatras no son internistas pequeños tampoco, ¿verdad? Entonces, lo mismo, los niños no son adultos pequeños, los niños con tos crónica necesitan diferentes definiciones y evaluaciones que los adultos. Esto lo dice la doctora Chan. La doctora Ann Chan dice, sí, es cierto, los niños con tos crónica necesitan diferentes definiciones y diferentes evaluaciones que los adultos. Esa es la pregunta, la doctora dice, sí, y lo dice en su artículo de Chest del 2006, interesante poder darse seguimiento a este grupo de gente que se ha dedicado al estudio de la tos crónica en niños. Y entonces el doctor Rubin, que es los dos personajes los conocemos muy bien, el doctor Rubin dice, no, pues cierto, pero será relevante en relación a tos crónica. Los niños pareciera que tienen mayor relación con procesos genéticos, probablemente está metida más la genética con los niños, pero no tienen un arco reflejo diferente para la tos de los adultos. Entonces, interesante. Bronquitis bacteriana, y nos vamos a meter entonces a revisar un poquito lo que es la tos crónica, pero en el campo de la bronquitis bacteriana prolongada. La bronquitis bacteriana prolongada ha sido uno de mis temas que me fascina a mí estudiar, porque en su momento era una de las patologías que nosotros teníamos en nuestros consultorios con más frecuencia, y vean ustedes las estadísticas de nosotros son exactamente las que se replican en Australia, las que replican en otras partes del mundo. Y la bronquitis bacteriana prolongada entonces aparece en este estudio. Del total del corte se ve casi 40 pacientes. Después el segundo grupo de pacientes son los que se resuelven solos. El proceso de tos crónica se resuelve solo en una forma interesante. El aparecimiento de bronquiectasias, aparece otra columna en la cual es de origen desconocido. Asma y tos de hábito aparece con menor porcentaje en estos pacientes, aspiración, etcétera, reflujo, y vean en dónde aparece el tema del reflujo, ¿verdad? Entonces, lo interesante es pensar en que hay 3 o 4 patologías con las que tenemos que tener en mente. Bronquitis bacteriana prolongada es una y muy importante, asma es otra y muy importante, el reflujo gastroesofágico podría ser importante, pero vamos a discutir un poquito el tema y no le damos ya la importancia que se le daba hace 10 años a esta patología como causante de tos, y lo que es la enfermedad superior de la vía aérea o el goteo nasal posterior podría, pero tampoco le estamos dando la importancia que se merece. Entonces, hablando que es bronquitis bacteriana prolongada, muchos de ustedes ya lo habían oído esto de mí, de muchos de los famosos conferencistas que hemos tenido la oportunidad de escuchar y de aprender. La doctora Marchant, como les decía, la causa más común de tos crónica, el 40%, como lo vimos en el diagrama anterior. ¿Y cómo se diagnostica? Es la tos húmeda con presencia de neutrógenos en el lavado broncoalveolar. Pero clínicamente nos quedamos en que es tos húmeda. Paciente que tiene tos húmeda, puede ser una bronquitis bacteriana prolongada, y es interesante el tiempo, porque no solo tos húmeda que empezó hace 5 días, sino que el tiempo en el que vamos a pensar en esa patología, que generalmente son 4 o 6 semanas de la presencia de tos húmeda. Las vías aéreas no contienen secreciones, no deberían de tener secreciones purulentas, y el hecho de encontrar secreciones purulentas en la vía aérea ya nos pone
en el tapete la posibilidad de una bronquitis bacteriana prolongada. Y lo interesante es que para que esté enmarcada en el diagnóstico de bronquitis bacteriana prolongada, este paciente no debe tener inmunodeficiencia. Si este paciente tiene una deficiencia selectiva de IgA, por ejemplo, cuando lo estamos estudiando en el fenómeno de tos, este paciente ya es específicamente una tos por inmunodeficiencia y no es una tos por bronquitis bacteriana prolongada. Tiene una bronquitis, tiene presencia de moco, etcétera, pero esto es inducido por la inmunodeficiencia propia de ese paciente. Esto es discutible, 2 a 8 semanas de tratamiento, pero realmente la idea de la plática del día de hoy no es hablar de bronquitis bacteriana prolongada, pero sí mencionarla como una de las causas, la causa más común de tos crónica húmeda en niños. La tos de etiología viral, que es, como mencionábamos, la más común, que dura de 2 a 3 semanas y hasta 4 semanas, podría durar como resultado de un proceso postinfeccioso inflamatorio, generalmente viral, y coronavirus podría ser un proceso de estos, pero no el coronavirus que actualmente estamos viendo, el COVID-19 no, pero el coronavirus que los 3 cepas de coronavirus que antes hacíamos diagnóstico, pues esas son productoras de este tipo de tos. ¿Quién necesita entonces antibiótico y cuándo? ¿En qué momento le damos al antibiótico? Los antibióticos después de 3 semanas facilitan la resolución tratando la colonización bacteriana y la inflamación. Es una pregunta y si la queremos responder de una vez, entonces podemos decir que ¿quién necesita antibióticos? Pues probablemente el paciente que tiene 4 o 6 semanas de tos húmeda y que ya entró dentro de la categoría de bronquitis bacteriana prolongada. Ya descartamos que el niño tenga reflujo, ya descartamos que el niño tenga una secuencia de procesos recurrentes virales, porque esta es otra cosa interesante. Los niños cuando estaban en el colegio y en su momento que iban al colegio, ese niño que tiene menos de 2 años de edad, menos de 4 años de edad y que tiene una infección viral por adenovirus y 3 semanas después se contamina con un virus respiratorio sincitial y después con un coronavirus de los usuarios, ese niño no es que tenga bronquitis bacteriana prolongada, ese niño está teniendo recurrencia de procesos virales en su momento, ¿verdad? Pero es por la contaminación. Y entonces a ese niño no le tenemos que dar antibióticos, eso es bien claro que lo tengamos, porque si no, el abuso de los antibióticos está a la vuelta de la esquina. Importante recordar que la tos inflamatoria crónica puede responder a medicamentos antiinflamatorios, pero no debe confundirse con asma. Eso es un dato muy importante. El diagnóstico de asma es sumamente clínico y por supuesto hay instrumentos para facilitar el diagnóstico de asma en los consultorios, en la espirometría, etcétera, pero en niños menores de 5 años que no pueden colaborar o que no pueden hacer un óxido nítrico, un óxido nítrico, no pueden hacer una espirometría y tenemos dificultad en tener una buena historia, en menores de 5 años en los cuales se hace la posibilidad de diagnóstico de asma. Es importante tener una buena historia porque la historia nos va a reflejar antecedentes de la familia, antecedentes alérgicos, etcétera, o forma de vida del paciente, contaminación, y de esto es importante poderlo separar de lo que podría ser una tos inflamatoria crónica y que no responda a medicamentos de asma, ¿no? Y no podríamos dejar de hablar en tos crónica del reflujo gastroesofágico y la tos crónica causante, el reflujo como causante de tos crónica. El reflujo gastroesofágico, entonces queremos ser muy claros, probablemente no es causante de tos crónica en niños y tuvimos una avalancha de tratamientos de reflujo gastroesofágico como causante de tos crónica en niños, lo hemos dicho en los últimos años en base a la experiencia estudios que se han hecho en otras partes del mundo y estudios que tenemos tenido la capacidad nosotros de hacer, en los cuales no se ha encontrado una causa estrictamente relacionada en niños estamos hablando, ¿verdad? Porque estamos tratando de hacer la dicotomía de niños y adultos del reflujo gastroesofágico en niños como causante de tos. La aspiración, eso sí, la penetración, la broncopenetración puede causar enfermedad pulmonar y tos, pero el reflujo gastroesofágico por sí solo no pareciera ser el causante común de tos crónica en niños. La terapia para la enfermedad de reflujo gastroesofágico no influye en el curso del proceso de tos crónica en niños, y esto es muy importante, o sea, es casi mágico el concepto que nosotros por muchos años estuvimos haciendo con los padres de los niños, de decirle, mire, le voy a tratar el reflujo al niño porque esto le va a quitar la tos. Y a mí me pasó en los últimos meses, los pacientes, cuando teníamos muchos pacientes visitándonos por el tema de la tos crónica en niños, con
con la historia de que, mire, yo le decía, vamos a quitarle los medicamentos para reflujo al niño. No, doctor, porque es el medicamento para reflujo, yo se lo doy y al niño se le quita la tos. O sea, se llega a tener un poder mágico de convencimiento con la familia, errado, no basado en evidencia, por supuesto, en evidencia científica, de este tipo de medicamentos en el manejo de la incidencia de reflujo en el medicamento de tos, en la presencia de tos crónica en niños. Y estos son algunos artículos también en los cuales, digamos, están las guías para el manejo de tos crónica en niños que son muy puntuales y muy importantes, y las diferentes guías, si vean ustedes, esta es una revisión muy interesante que ustedes deben de tener. La doctora Ann Chan, el doctor Miles Weinberger, que es un personaje también que ya lo tuvimos aquí con nosotros. El doctor Miles Weinberger es el editor del libro azul de la Academia Americana de Pediatría para Enfermedad Respiratoria, y siempre el doctor Bruce Rubin acompañado de un grupo en este algoritmo interesante que vale la pena que ustedes lo revisen para el manejo de tos. Y aquí el manejo de tos crónica y las diferentes investigaciones que se han hecho, ven ustedes, siempre el mismo grupo de gente trabajando el concepto de tos crónica y tos crónica húmeda. No existe evidencia respecto al uso de medicamentos, incluyendo descongestionantes, antitusivos, expectorantes, homocolíticos, así como el uso de soluciones salina hipertónica para el manejo de la tos, que este es un dato bien interesante, y algunos medicamentos OTC prescritos o que simplemente son dados por el farmacéutico en el manejo de la tos, que no debería ser así, significa aumento de la movilidad y algunas veces hasta la muerte de los pacientes. O sea que no es dar un medicamento a la solución al manejo de la tos, sino que es el estudio del manejo de la tos crónica lo que va a sacar adelante el paciente. ¿Qué causa la tos crónica en niños? Entonces, la tos crónica purulenta siempre es patológica. Acuérdense ustedes que ustedes oyen a toser al niño con una tos con mucho moco, con mucha flema, y ven que tienen la suerte de hacerle hacen una consulta y el especialista les hace una broncoscopía y tienen cantidad de actividad purulenta, glóbulos blancos aumentados, bacterias aumentadas y fácilmente crecimiento bacteriano. Eso no es normal nunca. La enfermedad pulmonar crónica de vía de aspiración es algo que tenemos que tomar en cuenta en pacientes que tienen alteraciones neurológicas. Fibrosis quística es una entidad que nosotros tenemos que pensar más y más y más, porque cada vez, si la estamos pensando, vamos a hacer más diagnóstico. Disquinesia ciliar primaria es otra de las causas de tos crónica en niños, y por supuesto problemas como tuberculosis, que afortunadamente deberían de estar desapareciendo en nuestro contexto de manejo, porque si existe una buena prevención se podría evitar. Las bronquiectasis frecuentemente se ven asociadas también al fallo en el crecimiento del paciente. Este es un tema para nosotros muy interesante, el hallazgo de bronquiectasis en niños es otro tema también de una plática aparte, pero no debemos de pensar que si tenemos un fenómeno inflamatorio bronquial crónico, nos va a llevar a bronquiectasias que pueden ser muy iniciales, lo que se llama procesos prebronquiectáticos, y a procesos bronquiectáticos clásicos, como vemos en entidades como fibrosis quística, pero ahora se ha llamado al hecho de tener fenómenos bronquiectásicos no fibróticos quísticos, que son los que vemos frecuentemente en la bronquitis bacteriana prolongada. Ese paciente que tiene bronquiectasias en función de bronquitis bacteriana prolongada recurrente, va a ser recurrente el fenómeno de tos, y a veces tenemos que usar con ellos antibióticos por periodos de 4 o 6 semanas y dejarlos con antibióticos en dosis nocturna, y una serie de manejos diferentes ya con el fenómeno es recurrente. Causas de tos crónica en niños, también traqueomalacia y no laringomalacia, es interesante, y cada vez que se hace más broncoscopía y laringoscopía en este tipo de pacientes, vemos que traqueomalacia juega un papel muy muy importante, incluso laringomalacia podría decir que juega un papel muy importante, y considerar también fenómenos de fístula que hemos tenido la sorpresa de encontrar, anillos vasculares, que siempre hay que pensar en ellos, y hendidura laringeas. El tema de la hendidura laringea es bien interesante, y con el tema de hendidura laringea siempre tenemos algún grado de controversia, porque nos acompaña en el área digestiva
otorrinos y tenemos alguna discusión en el momento que están viendo. Sí, a mí me parece que es una entidad de liga, a mí me parece que no. Hay cierta grado de discusión, pero eso es lo interesante de discutir, y hay herramientas para poder utilizar en ese momento y separar la hendidura laringea y si a través de la herramienta, el instrumento nos permite que se separe, pues hacemos el diagnóstico de la hendidura laringea también. Los niños con laringomalacia no deben recibir beta-adrenérgicos porque es peligroso. ¿Y qué otras entidades pueden causar tos crónica en niños? Entonces, pues toda el área infecciosa que reconocemos. La tos crónica inflamatoria puede responder al uso de medicamentos antiinflamatorios, pero no debe ser confundida como asma. Esto es muy importante. O sea, esto no quiere decir que nosotros estemos dándole esteroides a todo niño que tiene tos crónica por nada, ¿verdad? Hay que estudiar primero el proceso. El goteo nasal posterior es causa de tos crónica en niños. Probablemente no. Les diría yo, una de las causas más comunes de tos crónica podría ser los estados catarrales. O sea que, y esto me lo está diciendo el doctor Andrew Rush, personaje que participó con nosotros hace 2 semanas en el curso del hospital donde trabajamos, el hospital de Rea Grande. Él fue muy tácito, también él habló sobre el tema de tos y asma, y ahí hizo énfasis en no confundir los procesos virales recurrentes como patología crónica, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que el goteo nasal posterior no es causante en pediatría, porque no existe ningún estudio todavía comprobado de la causa de tos crónica. Y otro dato interesante es lo que ustedes han oído, que se llama la tos como asma como causante de tos, ¿verdad? Es excepcionalmente poco común y hay pocos estudios a asma como variante de tos, ¿verdad? Hay pocos estudios y escasamente controlados. Los esteroides inhalados para los procesos de tos subagudos en niños, ¿verdad? Es una revisión de la doctora Chan y la doctora Marchand. Siempre es el mismo grupo de gente que se ha interesado mucho en esta patología. No hay evidencia que apoye el uso de esteroides inhalados para el tratamiento de la tos subaguda en niños. Se lo hace en ese estudio. No tiene ningún valor también usar albuterol, salbutamol o esteroides inhalados para tratar la tos crónica en niños. En un pequeño estudio, la cetiricina fue más eficaz que el placebo para reducir la tos crónica asociada con rinitis alérgica, pero sí está estudiada la rinitis alérgica. Y aquí hay otros 2 estudios, manejo el diagnóstico de la tos psicogénica, que es tos psicogénica, es realmente enigmática, es interesantísimo su manejo y mucho más interesante el poder controlarlo. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia con lo que que actualmente se llama tos de hábito y que hace algunos años se llamaba tos psicogénica o tos somática, pero en la actualidad el nombre real es tos de hábito y también se le llamó tos de tic, ¿verdad? Pero interesante, y en la actualidad se usa la hipnosis o se usa estudios de intervencionistas, de consejería, etcétera. Ese es el manejo de este tipo de pacientes. Es altamente complejo, tiene una relación emocional, disfunción en la familia, etcétera, que ustedes ya la conocen. Y vean ustedes aquí qué es lo que pasa con muchos de los medicamentos que utilizamos todos los días para el manejo de tos. Nada diferente en las curvas de el manejo que se puede ver con un placebo y los medicamentos que se usan para tos. Y entonces, tos crónica, las guías que habíamos mencionado, la doctora Chan, el abordaje terapéutico para el manejo de la tos en niños es muy similar al del adulto. Eso se decía en 1998, pero en el 2006 se cambia. La misma revista Chest del 98 al 2006 cambia y dice: los niños deben de ser manejados de acuerdo a estudios y guías para niños por los factores etiológicos. Tratamientos en niños son muy diferentes a los de los adultos. Y ahorita vamos a tocar un poquito, porque nos está tomando ya el tiempo, vamos a tocar un poquito lo que es la tos que nos interesa, porque siempre a nosotros como pediatras está la mamá, y fíjese doctor que yo también tengo tos, me podría ayudar con el tipo de tos que tengo, y una buena consejo no está de más con la familia. A diferencia de la tos en el niño, el adulto representa mucho más dilema. O sea, nosotros podemos hacer el diagnóstico de tos crónica en niños mucho más evidente, tenemos más instrumentos, tenemos más armamentario
que los internistas o que los neumólogos de adultos en el manejo de la tos crónica. El manejo de la tos crónica en el adulto realmente es, como se van a dar cuenta, muy poco objetivo, muy poco basado en evidencia científica. Las etiologías atribuidas con relato frecuencia en el adulto como reflujo esofágico y goteo nasal posterior son más, pues, ¿verdad? Pero esto es aparentemente más patología de adulto. La presencia de disfunción de cuerdas vocales es existente en el adulto, pero no causante de tos en el niño, cosa de tos en el niño es causante de tos, pero en el adulto no hay mucha importancia. O sea, la disfunción de cuerdas vocales es una patología no muy común, pero sí de tomar en cuenta en el diagnóstico de tos y en el ahogo en el niño que hace ejercicio, por ejemplo. La apnea obstructiva del sueño es asociada a tos crónica en adultos. Esa es una patología también que se combinan las dos en adultos, en niños como en adultos. Y tos que dura más de 8 semanas es en una persona que no es fumadora, que es inmunocompetente, con radiografía total normal y que no ha sido expuesta a irritantes ambientales. A esto se le llama tos crónica en adultos. Aquí ya son 8 semanas. Nosotros generalmente usamos 4 a 6 semanas para el diagnóstico de tos crónica en niños. El asma, la enzima inhibidora de angiotensina que induce tos, la bronquitis eosinofílica no asmática, la bronquitis crónica obstructiva, la bronquiectasia, la fibrosis pulmonar, el cáncer pulmonar, la apnea obstructiva del sueño son asociadas a tos crónica en adultos. 40% de los procesos de tos en el adulto no tienen explicación médica, idiopática o refractoria. Vean lo interesantísimo esto. 40% de los procesos de tos en el adulto no hay una explicación, no hay cómo nosotros podemos ofrecerle algo al paciente y dejamos el diagnóstico idiopático o refractario. O sea que en ese momento sí nosotros tenemos mucho más armamentario que el adulto para poder hacer un tratamiento adecuado. La Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias reporta alta sensibilidad de las vías sensitivas neuronales, provee una vía, y esta alta sensibilidad provee una vía común en la mediación de la tos en el adulto. Las amígdalas hipertróficas y la laringomalacia son causantes de tos en niños como adultos, pero la cirugía y la evolución clínica no brindan los resultados tan halagadores como en el paciente pediátrico. Cuerpo extraño, pues por supuesto que es causante de tos en ambos. Vemos más cuerpo extraño indudablemente en niños. Procesos infecciosos, micobacterias no tuberculosas son enfermedades causantes de tos crónica en adultos, pero yo les diría que también si se lo estudia al paciente y ahora con la facilidad de hacer el PCR para el diagnóstico específico de enfermedades respiratorias o de neumonías, ya podemos hacer mucho más diagnóstico. Los tratamientos, las etiologías recomendadas para ser tratados en adultos son enfermedades de reflujo gastroesofágico, goteo nasal posterior, y como les digo, son guías puramente anecdóticas para su tratamiento sin evidencia de un fundamento científico como tal. Los medios diagnósticos en el adulto son historia clínica, radiológica, TAC pulmonar, espirometría, broncoscopía, biopsia y Buceus. En la actualidad está causando, es parte innovadora del diagnóstico de algunas patologías pulmonares y bronquiales en niños y adultos. El EBUS es quiere decir no invasivo, eco no invasivo, ¿verdad? Bronquial. Entonces, este es un ecocardiograma que se utiliza, es un eco que se utiliza a nivel bronquial y que los resultados en pediatría empiezan a ser buenos para evaluar bronquitis plástica, para evaluar procesos como fibrosis pulmonar, para evaluar procesos como masas endobronquiales, etc. El uso de moduladores neuronales para el manejo de tos crónica de adultos se ha propuesto, morfina, pero gamapectina, etc. La morfina, poco discutida por sus efectos adversos, aminotriptilina, gamapentina, gefapixant, son medicamentos que se están usando para el manejo de tos crónica en niños. Yo creo que no es importante mencionarlo para la plática del día de hoy. Y la terapia física y del lenguaje sí son como instrumentos en el manejo de tos, especialmente en los casos en los cuales hay tos psicógena, pero esto en la tos psicógena en el adulto es más rara que en el preadolescente, que es donde lo vemos más. Un adulto también puede tener bronquitis bacteriana, la pregunta es, ¿puede tener bronquitis bacteriana prolongada o purulenta? Sí, pero no con la frecuencia que se ve en los pacientes
pediátricos y generalmente estos son pacientes que son inmunodeficientes y la mayoría requieren tratamiento endovenoso. Yo quiero pasar rápidamente, no sé si ya los aburrí, ojalá que no, pero tal vez la plática la vamos a terminar rápido en función de no podíamos dejar de hablar la tremenda dicotomía que existe en el paciente pediátrico, que tiene COVID-19 y en el adulto, ¿verdad? Y eso lo vimos desde el principio. Desde los primeros en marzo, que empezaron a salir los primeros estudios en China y en Taiwán y los países donde fue altamente importante la cantidad de pacientes infectados, empezábamos a ver que la incidencia en niños era menor y que también la incidencia en niños la enfermedad se manifestaba con menos agresividad que en el adulto. Y entonces la pregunta que ahora tenemos es ¿y por qué? ¿A qué se debe a que afortunadamente nuestros niños que nosotros manejamos no sean los primeros en la línea de ataque de un virus como este? Esta es una noticia que salió el día de ayer apenas, ayer a esta misma hora, estaba diciendo CNN que más de 500,000 niños en los Estados Unidos han sido hasta el día de ayer diagnosticados con COVID-19 y yo creo que aquí CNN y la noticia o el artículo a que se refiere se queda corto porque acuérdense que la tendencia es hacer menos pruebas en niños, o sea, el tamizaje en niños es mucho menor y entonces de ello la respuesta es mucho menor, la cantidad de niños tamizados es mucho menor también, aparte de que no se están haciendo tamizajes sobre los niños asintomáticos y solo se han hecho en algunos estudios muy recientes, la semana pasada, estudios en los cuales reportan tamizajes en niños asintomáticos y que se encuentra que tiene una relación con el grado de enfermedad en la comunidad, o sea que la cantidad de niños infectados es importante. No es que se enfermen menos los niños, pero si están en su casa, no están saliendo, los niños están más protegidos, están más cuidados, probablemente es una de las razones por las cuales los niños no tengamos esos volúmenes tan altos de infección, aparte de lo que vamos a ver, que es muy específico en cada uno de los grupos etarios, ¿verdad? En adultos, como vemos, ya esto lo conocemos muy bien, diabetes, enfermedad renal crónica, etcétera, son los predisponentes de una severidad en la enfermedad por COVID-2. En niños, las condiciones neurológicas, cardíacas, hematológicas y oncológicas, pues obviamente también son causas predisponentes, y el 40% hospitalizados no tienen ninguna condición preexistente. Este es un dato interesante, o sea, no necesariamente los niños que ya nos ha tocado tratar a nosotros en áreas hospitalarias con COVID tienen que tener una condición preexistente, ¿verdad? Pero son muy pocos, realmente son muy pocos en los 6 o 8 meses que tenemos de enfermedad, de pandemia, es muy poco el porcentaje de pacientes que hemos tenido la oportunidad de tratar en el hospital. Pacientes menores de 19 años son menos predispuestos a tener enfermedad aguda, pero la muerte relacionada ha sido en este preciso grupo, o sea, es interesante que no se están muriendo los niños que tienen menos de 2 años, como es influenza. Influenza es estadísticamente otra historia. Influenza, la cantidad de niños que fallecen es menores de 2 años de edad. En este caso, son niños que están muy cercanos a ser adultos, o sea, son adultos en su momento, dependiendo de si son 18 o 20 años, ¿verdad? Lo que tomamos como adultos, pero vean ustedes, entre más cercanos están a los adultos, la mortalidad es mayor. El 20% asintomáticos de los pacientes infectados, otros reportan escasos signos de infección respiratoria superior, fiebre, tos seca, rinorrea, agiusia, anosmia, muy pocos progresan en el distrito respiratorio. Todo esto ya lo sabemos nosotros. Interesante que nuestros niños, muy pocos evolucionan en el distrito respiratorio. 1.7% se ha reportado en menos de 18 años, pero esto es lo que estábamos platicando, son menos pruebas las que se realizan, de 0 a 9 años, el índice de muerte comparado a la tasa en adultos es del 0.0026% en la edad de 0 a 9 años, o sea, hay una franca diferencia en la mortalidad de niños y en adultos. Vean ustedes, 0.0026% de los niños fallecen de los 10 a los 19 años
ya se acerca un poquito más al 1, es el 0.0148, pero de todos modos la tasa de mortalidad es muy baja comparada con los adultos. La habilidad del niño para contener el virus depende mayormente de su respuesta inmunológica, y eso es lo que vamos a tratar de describir ahora. ¿Por qué es que más que la exposición? O sea, vean entonces ustedes aquí cuando vemos, vamos a empezar a tocar lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que era hasta hace 2 o 3 meses, es muy importante, y hasta hace 2 o 3 meses era tal vez el único factor que se tomaba en cuenta para decir la capacidad que tenía el niño de reaccionar o el individuo a reaccionar ante un proceso de SARS-CoV-2. Entonces, vean ustedes cómo conforme pasan los años, menos de 10 años, entonces la expresión del virus en partes por millón al cuadrado se ve expresado. Vean ustedes, en menores de 10 años, el menor, vean ustedes cómo claramente se va dando la cantidad de receptores de angiotensina en este grupo de pacientes. O sea, como conforme van pasando los años, la expresión de esos receptores es mayor, y esto explica en una gran medida entonces por qué es tan diferente la capacidad del virus de provocar daño en niños y en adultos. Y entonces aquí traemos el síndrome respiratorio agudo por coronavirus 2, ¿verdad? El SARS-2. ¿Qué pasa con los adultos? Empiezan los primeros síntomas. El paciente puede ser asintomático, puede tener una infección de leve a moderada en los primeros días, ¿verdad? Los primeros 5, 7 o 14 días, el paciente se recupera y sigue la línea plana, no hay ningún problema, pero ese paciente puede tener un pico de alteración de su estado respiratorio de inmediato después del tercer o cuarto día, con una infección severa, un estado de un síndrome hiperinflamatorio, ¿verdad? Y al final también, eso es interesantísimo, el paciente ya podía pensarse que está saliendo del proceso, y del 10º al 14º día, ¡pum!, tiene un repunte tremendo y una enfermedad seria pulmonar y probablemente la muerte. Entonces, pero la mayoría de los pacientes, también adultos, logran recuperarse afortunadamente. ¿Qué pasa en los niños con SARS-CoV-2 en su infección? Vean ustedes los síntomas. Entonces, 20% son, el 20% pueden ser, más o menos el 20% pueden ser asintomáticos, como hemos platicado. Estos pacientes asintomáticos pueden tener una infección leve o simplemente ser asintomáticos, y el 1% de estos niños infectados con SARS-CoV-2 pueden evolucionar. El 1% de nuestros pacientes pueden evolucionar a una infección severa o moderada, y vean ustedes que la gran mayoría de nuestros pacientes en la flecha es más gruesa, porque la gran mayoría entra en ese gran patrón, afortunadamente, de recuperación. Y los casos reportados de muertes, como habíamos dicho, son muy escasos. Y aquí aparece al final un cuadro que hoy fue objeto de noticia en los diarios del país, de nuestro país, aquí en Guatemala, donde se hacía mención de varios casos de niños con síndrome multisistémico inflamatorio que se han visto. Pero vean ustedes, el porcentaje de esos niños que tienen esa posibilidad es el 0.31% de los niños infectados. O sea, es realmente escaso. Yo creo que no vamos a poder tener afortunadamente no vamos a poder tener una gran experiencia con el manejo del síndrome inflamatorio sistémico, que es interesante que empecemos a reconocerlo con ese nombre, síndrome inflamatorio sistémico en niños, porque no es Kawasaki como tal. Kawasaki es otra entidad, Kawasaki es otra patología. Esto no es Kawasaki, este es un síndrome inflamatorio sistémico típico de una infección inicial por SARS-CoV-2. ¿Te vas? Entonces, vamos a hacer un poquito de fisiopatología de esto, y ¿por qué lo vamos a hacer? Porque nos vamos a dar cuenta cómo se va diferenciando el abordaje del virus tanto en niños como en adultos, y por qué es más patológico en el adulto. La entrada del virus, entonces SARS-CoV-2, inicia en la unión de la proteína S, como lo vamos a ver dibujado después en un esquema muy interesante.
a la enzima convertidora, se liga a la enzima convertidora de angiotensina, el AC2. El AC2 es ese centro de captación del virus, especialmente la proteína S del virus, se pega, se encuentra en las células caliciformes del epitelio basal. Acuérdense que células caliciformes del epitelio basal existen en casi toda la vía superior y todo el tracto respiratorio, incluyendo las células celulares tipo 2. O sea, ese virus modifica todo el fenómeno inflamatorio desde las partes altas de la vía aérea superior hasta la parte final, que es el alveolo, y la disminución de surfactante, etcétera, que se veía en la cascada de inflamación al final. Pero interesante saber que AC2 juega un papel fundamental. En el adulto se considera que la expresión del receptor AC2 se encuentra una expresión diferente al niño, y por ello parte de la expresión de la morbilidad podría ser esta. O sea, el adulto tiene mucho más receptores AC2, lo que hace que la explosión de inflamación por el contenido de AC2 sea mucho mayor. El estudio publicado en julio del 30 en JAMA sugiere que los niños menores de 5 años de edad con SARS-CoV-2 tienen mayores cantidades de RNA del virus en la nasofaringe. Este es un estudio muy reciente, como se pueden dar cuenta, y que causó mucho revuelo hace un mes en los noticieros, porque era cuando se empezaba a hablar de empezar a sacar a los niños al colegio, especialmente en Europa y en Estados Unidos, que empezaron a ir al colegio cuando se dieron cuenta de una publicación que esta llama, donde dice que la cantidad de virus que encontraron en niños menores de 5 años de edad es tremendamente alta, a nivel de la nasofaringe, que el resto de la población. Pero la gran ventaja es que es muy alta, pero sin capacidad de ser transmitida. Entonces todo esto todavía se está estudiando. Inicialmente vamos a hablar un poquito ahorita del síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces no es Kawasaki, fue inicialmente llamado como Kawasaki-like. Es un Kawasaki-like syndrome, podríamos decir, síndrome caracterizado por tener ciertos rasgos similares al shock tóxico, al síndrome de activación de macrófagos, el Kawasaki atípico, un choque cardiogénico o séptico. Todo esto podría confundirnos, y lo que al final nos lleva es una dilatación de las arterias coronarias. Se comprobó en el 17 a 25% de los casos, no en todos los casos. Raro desarrollo de aneurismas. Creo que al decir raro desarrollo de aneurismas por este tipo de gente que ha estudiado el síndrome, es porque todavía no ha habido la oportunidad en el tiempo de que estos aneurismas sean presentes, pero de entrada no los han visto. Elevación de PCR, velocidad de sedimentación, dímero D, ferritina y todos los marcadores que ya están ustedes acostumbrados a manejar ahorita en la pandemia. La neutropenia, la elevación del ProBNP, que es como ustedes saben, es una enzima natriurética que tiene que ver con el desarrollo de infartos en el adulto. En el niño también es una buena variable para medir, como sin elevación de troponina. Pero es importante hacer todas estas valoraciones en este tipo de pacientes por la afectación vascular que se produce a nivel cardiovascular. La frecuencia es del 0.011% y 0.31% de los niños infectados. O sea, la frecuencia es realmente baja, realmente muy baja la frecuencia. Vean ustedes, entonces aquí tenemos la explicación, tenemos la explica S, se deposita en las membranas celulares y empieza a activar esa enzima, la enzima convertidora de angiotensina, y ese receptor hace que la replicación viral sea mucho mayor. Entonces vamos a ver después otras diapositivas interesantes, y la hipótesis que relaciona la diferencia de edades en la infección por SARS-CoV-2 receptor por el receptor. Entonces antes es interesante, antes podíamos hablar que la expresión era diferente solo en AC2, en ese tipo de receptores. En la actualidad se mencionan 3 receptores más, y los receptores TMPRSS2 es otro receptor que juega papel importante y que se mencionó muy de la mano del AC2, y en la actualidad se mencionan 2 nuevos receptores encontrados, el CD147 y el HSP70, y vamos a ver entonces qué significan. Entonces ya hablamos un poquito de lo que es el AC2, ya lo conocemos, yo creo que todo el mundo lo reconoce muy bien, y acuérdense ustedes que hay un dato muy interesante, que es que paradójicamente el SARS-CoV-2 estimula una respuesta inmune mediada por interferón, aumentando el AC2 y mejorando mayores sitios de entrada. Entonces la participación
participación de interferón en el paciente pediátrico es vital para que ese paciente no replique la celularidad viral y la replicación sea menor. Entonces, esto juega un papel importantísimo, el interferón, en beneficio de nuestros pacientes pediátricos. Una vez se atraviesa el epitelio nasal, la respuesta sistémica se produce, como ya todos conocemos, en la famosa cascada con participación de citoquinas, interferones, aumentando los portales de entrada en la vía aérea inferior. Y aquí tenemos un esquema, entonces tenemos de angiotensina 2, aparece el virus, ese virus es unido por estas nubecitas azules que son los receptores AC2, esos receptores bondadosamente aceptan la proteína del virus y al ser aceptado a través de la membrana celular del pulmón, entonces aumenta más la participación de receptores AC2 y esto nos lleva entonces a un interesante aumento de la carga viral y esto nos lleva a una descarga de la cadena de inflamación que todos ya conocemos, pero la participación de esto es interesante. Y entonces les mencionábamos que aparte del receptor AC2 se menciona el TMPRSS2, una transmembrana de proteína serosa que asiste a la entrada del virus permitiendo a la proteína S fusionarse con la membrana viral y la membrana de la célula huésped. Se sabe que tiene una mayor expresión con la edad. A mayor edad, mayor expresión de la enzima transmembrana proteína serasa y eso conlleva más posibilidad de enfermedad. Y esa es una de las diferencias básicas entre el adulto y el niño. Se ha conocido muy recientemente también, como habíamos mencionado, el CD147, el GRP78, son otros receptores que facilitan la entrada del virus. El 147 se incrementa también con la edad y el 78 es miembro de la proteína de shock del calor. O sea que estos 4 receptores son básicos para hacer una diferenciación entre la respuesta en el niño y el adulto. Y aquí tenemos, pero esta diapositiva ya se quedó corta. Esta diapositiva me sirvió para cuando estábamos hablando hace unos 4 meses del tema y en la actualidad se queda corta porque aquí ya se mencionan, como se dan cuenta ustedes, los receptores AC2 y los receptores TMPR, ¿verdad? Que después de atravesar la membrana, entonces son capturados por el receptor y estos llegan a producir la lesión pulmonar que todos conocemos como catarata de citoquinas, ¿verdad? Aumentando la severidad de la enfermedad. Pero aquí todavía, si se dan cuenta, no se mencionan los receptores, 2 últimos receptores que con la edad van modificándose y van haciendo más importante la capacidad de producir enfermedad. Vamos a hablar del sistema inmune, cómo el sistema, ya vamos a estar terminando, vamos a hablar del sistema inmune y cómo el sistema inmune es muy diferente en su actuar con el virus en el paciente pediátrico y en el paciente adulto. Vean ustedes, los macrófagos son las células, las células dendríticas y las citoquinas, incluyendo el TNF, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8 y la IL-12 activan el sistema inmunológico. Los neutrófilos que salen de las células macrófagos. Los neutrófilos fagocitan patógenos o matan invasores. Se liberan a raíz del interferón 1 en una respuesta antiviral para contener el virus. O sea, estos neutrófilos tienen la capacidad, nuestros neutrófilos tienen capacidad de fagocitar patógenos y matar células invasoras y se liberan entonces a través de la actuación del interferón 1. El interferón 1 es el que habíamos visto que es más activo en el paciente pediátrico que en el adulto. Las células killer intentan destruir las células infectadas. También en niños la liberación de interferón, la respuesta de neutrófilos, la hiperactivación de macrófagos y la tormenta de citoquinas son muy diferentes que en el adulto, afortunadamente. La producción de interferones actúa estimulando la apoptosis, o sea, la destrucción de las células infectadas. Notablemente el interferón 1 disminuye la expresión viral del RNA mensajero, como ya hemos mencionado, y entonces la respuesta inflamatoria. Se produce el tema es que el SARS-CoV-2 tiene la capacidad de evadir esa respuesta inmune, tiene esa ingenio para evadir esa respuesta inmune inicial del interferón 1 y saltarse ese paso del interferón
y si esto se ha visto más frecuentemente en el paciente adulto. Los niños tienen esta respuesta disminuida en el árbol traqueobronquial, así que ese es un beneficio para el niño. Esa inhibición del interferón a través de la vía aérea superior no se produce de la misma manera que en el adulto, y esta es una tremenda dicotomía. Entonces, o sea, el niño, su interferón funciona muy bien. La respuesta temprana de interferón en el periodo de incubación del virus teóricamente limita la replicación viral en niños entonces. Y aquí tenemos la respuesta del interferón a nivel viral, ¿verdad? Y vemos entonces la explicación de por qué, parte de la explicación de por qué la respuesta es diferente. La activación de neutrófilos. Los neutrófilos son los primeros en responder ante la agresión viral. La gran mayoría de niños presentan recuento normal de 4.6 con neutrofilia y el 6% con neutrofilia y el 4.6 con neutropenia. O sea, los niños no tienen, no es el neutrófilo el que se altera en la fórmula. Los niños generalmente cursan las fórmulas con linfocitosis. Los adultos con infección severa presentan neutrofilia, aunque el conteo bajo es mal pronóstico en estos pacientes adultos. Existe lo que se llama trampas extracelulares de neutrófilos, los NETs, y producen hipercoagulabilidad. Estos son datos que se ven más alterados en los adultos. Esta respuesta aún no se ha identificado como diferente en niños y adultos, pero se cree que puede ser diferente en favor de los niños. Y aquí está el sistema inmune, y los adultos tienen un incremento en la tendencia a la activación de neutrófilos en el COVID-19. Esto hace que haya en el sistema inmune innato del paciente adulto, del paciente niño, una marcada diferenciación. Entonces también se suma otro factor más en el ser diferentes. Y la hiperestimulación de macrófagos, la liberación de citoquinas y los fagocitos se altera con la edad. La dificultad en el aclaramiento de células infectadas y de macrófagos termina en daño orgánico, así como de disminución de la actividad de las células killer y de las células citotóxicas que limitan la posibilidad de disminuir la infección. La presencia de marcadores inflamatorios, IL-6 y interleuquina 10, mieloperoxidasa y selectina D, se elevan con la edad en la enfermedad crítica, lo que sugiere que la hiperactivación de macrófagos en el adulto es mayor que la causa y causante de mayor incremento de la mortalidad. O sea, otro factor más que hace pensar en la gran dicotomía de niño y adulto. El síndrome de multisistémico inflamatorio se cree que es inducido por una tormenta de citoquinas muy similar al adulto, pero en tiempos totalmente diferentes. Es un dato interesante. O sea, nunca vamos a ver un síndrome multisistémico inflamatorio en el periodo agudo de enfermedad por SARS-CoV-2, porque lo que no lo vamos a ver, y lo vamos a ver 4 o 6 semanas posteriores al proceso inflamatorio inicial. El sistema inmune innato entonces es alterado. Vean ustedes, los macrófagos son hiperestimulados. Eso va a llevar a una fagocitosis y a una liberación de citoquinas, y esto es mucho mayor, como habíamos mencionado, en los pacientes adultos. El sistema inmune adaptativo, la respuesta de las células T. Esto es interesantísimo para nosotros los pediatras, porque hemos visto evolucionar los timos todo el tiempo. Vemos pacientes de 3 meses con timos enormes, y cómo conforme van pasando los meses y le estamos controlando una enfermedad pulmonar crónica, vamos viendo cómo el timo se va reduciendo, y entonces va a ser relacionado con la respuesta de las células T y la generación de anticuerpos difiere del paciente pediátrico al adulto, lo cual contribuye a diferenciar la enfermedad del niño y del adulto. La respuesta alterada de células T: en el adulto existe una reducción de la respuesta de las células mieloides en sus habilidades y función adaptativa. La involución del timo en la edad, órgano que permite la maduración de las células T, explica por qué los cambios antigénicos nuevos son pobres en el adulto. Una respuesta tardía a las células T amplifica la respuesta inflamatoria. O sea que el sistema inmune adquirido, entonces, a las células T tienden a decrecer con la edad en respuesta a la involución del timo. O sea que en nuestros pacientes pediátricos el tener el timo es una fortaleza en la producción de células T y combatir este tipo de virus.
La producción de anticuerpos, un virus novel no existe, es interesantísimo también. Un virus novel como este, un virus desconocido por el cuerpo, no ha permitido que nuestros pacientes tengan anticuerpos IgA y IgG de memoria en nuestro cuerpo. La seroconversión se produce al día 12 o 14 de infección respectivamente. O sea, el paciente infectado, 14 días después nosotros le podemos medir serológicamente IgG, que probablemente ya está activa. Teóricamente, la inmunidad humoral menos experimentada del niño evidencia una mayor elevación de IgM. Pueden inducir anticuerpos más robustos a la infección, además que se ha encontrado una gran diferencia en la respuesta en el adulto, siendo esta en ocasiones cruzada IgA y IgG. Al lograr un nivel elevado de anticuerpos, estos se neutralizan y la habilidad de tener un sistema inmune efectivo es 2. Esto se ha estudiado en niños con coronavirus endémicos, que son no los coronavirus SARS-CoV-2, ¿verdad? Y el SARS-CoV-19 y endémicos, lo cual los hace más sensibles a una nueva infección por esta corta inmunidad. O sea que el sistema inmune adquirido, SARS-CoV-2, la infección por SARS-CoV-2, en niños puede inducir una mayor potencialización de los anticuerpos de estos pacientes. Entonces, y este es interesante, este es un artículo relativo muy bueno. Ahorita todo lo que leemos es muy reciente, no puede haber mucho tiempo por lo rápido que se está desarrollando el estudio de la ciencia, pero es interesante y lo traje porque me llamó la atención. Existe en el estudio del PCR, es interesante que sepamos que lo que mide el PCR son ciclos de amplificación de la RNA de polimerasa viral. Y estos ciclos de amplificación de polimerasa viral, en función de que si están menos de 34 ciclos, quiere decir que el paciente está infectado y hay que aislarlo. Y si el paciente está con ciclos de amplificación más de 33 ciclos, el paciente probablemente no esté infectado. ¿Por qué lo traigo? Porque ha surgido mucha duda en que el paciente sigue teniendo PCRs positivas después de 8 semanas de haber adquirido la infección, pero lo que pasa es que está siguiendo teniendo PCRs positivas, pero probablemente con ciclos más altos, arriba de 33. Entonces esa cifra de 33 arriba o 34 abajo es fundamental para poder hacer el diagnóstico de ese paciente sigue siendo transmisor de la enfermedad viral. Y entonces en el futuro podríamos estar pensando que si nuestros laboratorios nos cuantifican el ciclo de amplificación del paciente, podríamos hacer diagnóstico de la posibilidad de que ese paciente sea contagioso o no. Lo único malo es que es un proceso caro, el amplificarlo, el hacer el conteo encarece la prueba, y a la par de eso, como fue en este estudio, que fue editado en el Journal Europeo de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, este grupo de pacientes se les hizo cultivos también del virus, ¿sí? Entonces, se tiene que tener cultivo del virus para poder hablar de él, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante y por eso les traía esta diapositiva. Terminamos entonces queriendo concluir y ojalá que no se hayan aburrido. Creo que fue interesante platicar y tenerlos a ustedes hoy en la noche. Muchas gracias, es todo lo que les traía y estamos a la orden de si hay alguna pregunta y si hay posibilidad de contestarla, pues será